Por favor, vaya abriendo su Biblia en Jeremías 32, versículo 40. Jeremías 32, 40. Vamos a continuar con nuestra serie El temor de Dios. Este sería el tema número 9 y se titula 7 bendiciones del temor de Dios, o 7 beneficios del temor de Dios, de andar en el temor de Dios. Y vamos a empezar leyendo Jeremías 32, versículo número 40. Dice así: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Cuántos quieren que Dios les haga bien? ¿Sí? Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Fíjate, el temor de Dios puesto en nosotros de parte de Dios mismo, para que no nos apartemos de Él. Bueno, hasta hoy hemos visto 8 temas de esta serie, el temor de Dios, y hemos aprendido que no debemos de temer al hombre más que a Dios, que Dios está por sobre cualquier persona, aún de nuestros seres queridos. También aprendimos que conocer la grandeza de Dios nos lleva a respetarlo en grado sumo, y que nuestra pequeñez ante su grandeza nos obliga a honrarlo, a respetarlo, a tomarlo en cuenta. Entonces no debemos olvidar de que somos simplemente polvo. ¿Qué somos? Y los más grandes solo llegan a ser granos de pozole. Entonces su palabra debe infundir temor en nuestros corazones, como dijo Habacuc. Él dijo: oí tu palabra y temí. Entonces cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que poner mucha atención, porque es la palabra de Dios, cuando la entendemos, infunde temor, o sea, respeto. Y es cuando nosotros entramos en una dimensión diferente, de honrar a Dios, de tomar en cuenta a Dios. La Biblia dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios. Entender el temor de Dios, o sea, el respeto a Dios, cómo viene y por qué y en base a qué. Y entonces dice: hallarás el conocimiento de Dios. Pero también recuerden que si nos apartamos de Él, si permitimos el pecado en nuestras vidas, sus juicios nos disciplinarán, para que su temor vuelva a nuestro corazón. Nunca se nos olvide Zafira y Ananías. ¿Ok? Entonces hoy, por otro lado, así como volteando la tortilla después del juicio, bueno, también hay un lado, digamos, que nos bendice si andamos en temor de Dios. Y precisamente hoy vamos a hablar de 7 bendiciones o 7 beneficios que recibimos si caminamos en el temor de Dios. Porque Dios bendice a los que andan en su temor. ¿Sí? Porque los que andan en su temor son apreciados por Dios. Abra su Biblia en Job 1:1, porque allí hay una historia muy interesante. Job, el nombre Job es de origen árabe y significa volverse, pero también significa perseguido. Y Job fue perseguido por las tribulaciones, ¿no es cierto? Pero siempre se volvió a Dios, siempre se volvió a Dios. Y miren lo que dice Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este en realidad era un hombre notable, del cual Dios se sentía muy satisfecho, contento. Y en los siguientes versículos dice que los ángeles vinieron ante la presencia de Dios, y entre ellos venía Satanás. Y en el versículo 8 de Job 1:8, Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Job 1:8, que no hay otro como él en la tierra. Fíjate, no hay otro. Se distinguía de entre todos los hombres de la tierra. Varón perfecto significa moralmente limpio, justo. Varón perfecto, recto, significa hombre bueno, era un hombre bueno, temeroso de Dios y
apartado del mal. O sea, Dios, en otras palabras, estaba como presumiéndole a Satanás que había un hombre que se distinguía de entre todos y se llamaba Job. Entonces Satanás le dijo: no, ese Job es así porque tú lo bendices, porque tú le das, pero quítale a ver si no te maldice. Y Dios le dice a Satanás: ok, te doy permiso de que le quites, pero su vida no la toques. Ahí se ve que Dios tiene todo bajo su control y dominio. Y si permite algo es para al final hacernos bien, como dice Romanos 8:28. Entonces, así estaba este hombre, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, vamos a ver el primer beneficio, la primera bendición de andar en el temor de Dios. Y es la siguiente: el temor de Dios nos puede transformar en hombres y mujeres honrados. ¿Cuántos anhelan ser gente honrada? Hombres honrados, hombres justos, hombres bendecidos por Dios, porque esto de ser un hombre honrado y ser un hombre justo en estos tiempos es muy escaso. ¿Sí? Vamos a ver la vida de un rey, Josafat, en 2 de Crónicas 19:4. Ciertamente el rey Josafat fue un hombre que se distinguió también, era un hombre temeroso de Dios, como vamos a ver ahora. Era imperfecto, sí, ciertamente. Sin embargo, él, como Job y otros hombres en la Biblia, cuando se equivocaban, ellos reconocían y volvían a Dios, porque el temor de Dios siempre estaba en sus corazones. En 2 de Crónicas 19:4 vamos a leer algo sobre Josafat. Dice que habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Bérseba hasta el monte de Efraín. Y mira lo que dice: y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Este es algo tremendo. O sea, vemos aquí un rey conduciendo al pueblo de Dios hacia Dios. Tú, como cabeza de hogar, como esposo, esa es una de tus responsabilidades. Eso es ser un varón honrado, justo, temeroso de Dios. Eso es. O sea, que tú siempre vas a guiar a tu familia hacia Dios, no hacia otras cosas. Todo pastor debe guiar a la gente de Dios hacia Dios. Versículo número 5. Ese niño, por favor, si lo pasan acá al salón, les agradeceré. 2 Crónicas 19:5 dice así: y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis. O sea, cuando la gente venía a poner sus quejas y todo eso, dice: porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová. Es decir, Dios estableció que así fuese. Por ejemplo, aquí y en todos los países hay magistrados que están encargados de hacer valer la ley. Entonces los jueces escuchan ambas partes y ellos dan su veredicto y su sentencia. Entonces mira lo que les dice: miren bien lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Pero luego mira lo que les dice. Esto solamente puede salir de un hombre con temor de Dios. Dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. ¿Para qué? ¿Por qué sea con vosotros? ¿Por qué Josafat deseaba que los jueces tuvieran temor de Dios? Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Ustedes saben que es bien sabido que la mala fama que tienen, ¿no?, los jueces, y bueno, no todos evidentemente son corruptos, pero muchos de ellos son corruptos, que se venden al rico, se venden al mejor postor, y aunque sea culpable, le echan la culpa al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque se venden. Pero quien obra de esa manera es porque no tiene temor de Dios. Ahora, habla también de hacer acepción de personas. Dice: con Dios no hay acepción de personas. Y nosotros, hombres y mujeres temerosos de Dios, necesitamos
con nuestros hijos, no sé cuántos hijos tenga usted, pero si tiene más de uno, usted debe de amarlos por igual. No debe de hacer distinción en ellos. Siempre va a haber entre los hijos el que es más cerebrito, el más inteligente, el más obediente. Y hay una tendencia hacia preferir, obviamente, al que es más inteligente, al que es más obediente, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña que no debemos de hacer acepción de personas. Y eso significa inteligencia, sabiduría. Y eso solo lo da el temor de Dios. Entonces, esta es una bendición. El que camina en el temor de Dios entiende estas cosas. Y no solo las entiende. Y puesto que son un beneficio, va a salir beneficiada la familia, ¿eh? Y si usted tiene una empresa, usted va a tratar a sus empleados como debe de ser, con justicia, y les va a pagar bien, y no les va a retener el salario, y no los va a transear, y no los va a defraudar. Al contrario, los va a cuidar, los va a bendecir, les va a pagar bien, porque usted es un hombre justo. Pero para fin de ser justo y honrado, tienes que tener temor de Dios. El otro día alguien me mandó un correo y dice: oiga, pastor, es que mi patrón, dice, pues es cristiano, de la iglesia donde yo voy. Fíjate qué cosas. Dice, y bueno, yo soy empleado de él, y bueno, pues yo soy el administrador, y me dice que le pellizque allá los impuestos, que le acomode. Y yo le dije: oiga, pues hermano, dice, yo le digo hermano: oye hermano, pero ¿cómo usted me dice eso? No, tú hazlo, tú hazlo. Dice: lo peor es que es uno de los líderes de la iglesia. ¿Quién sabe dónde sería esa persona? Entonces yo le contesté: bueno, hay de líderes a líderes, ¿cierto? Vamos a ver a Nehemías. Fue un líder distinto, un líder que tenía temor de Dios, y ese temor que él tenía a Dios le impidió abusar del pueblo de Dios. ¿Cuántos líderes, cuántos ministros, cuántos pastores y supuestos apóstoles y profetas están abusando del pueblo de una manera desvergonzada? ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios, no conocen a Dios, no entienden el temor de Dios. Vamos a Nehemías capítulo 5. ¿Sabía usted que la Biblia dice que si usted como cristiano le presta dinero a otro cristiano, a otro del pueblo de Dios, usted no debe de exigirle intereses? A los que no son del pueblo de Dios, a eso sí se permite, fíjense qué cosas. Porque entonces ya no sería ayudar, porque ciertamente usted presta un dinero a un año y se deprecia el dinero. Pero en el caso de los cristianos, si usted presta, usted no debe exigir intereses a los hijos de Dios. Vamos a leer esta historia, porque está muy interesante. Nehemías capítulo 5, versículo 1. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Qué había pasado? Algo había pasado ahí. Ahora, Nehemías era allí el de los líderes, ¿sí? Dice versículo 2. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. O sea, el hecho de que ellos habían estado en cautiverio y luego regresaron a Jerusalén había producido pobreza en la mayoría del pueblo, pero había gente que tenía dinero, ¿sí? Dice: nosotros hemos pedido prestado grano para comer y vivir, versículo 3. Y había quienes decían, o sea, otra parte decían: hemos empeñado nuestras tierras, pero a los mismos del pueblo de Dios. Nuestras viñas las hemos empeñado, nuestras casas las empeñamos para comprar grano a causa del hambre. Es decir, con el hambre, hermano, no se debe lucrar. ¿Están entendiendo? ¿Qué es lo que hace la gente cuando viene un terremoto, un ciclón? ¿Qué hacen los mercaderes, los comerciantes? Inmediatamente suben los precios. Eso es injusto, porque hasta es un delito. No se vale enriquecerse con el hambre del pueblo. No se vale enriquecerse con el hambre espiritual de la gente. ¿Me explico? Es totalmente injusto. Versículo 5. Y había quienes decían, o sea, estos eran otros,
Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, o sea, para pagar los impuestos. No tenemos impuestos sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, o sea, somos iguales. Nuestros hijos son como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. O sea, ellos habían pedido dinero, habían empeñado, no tenían para pagar y daban de esclavos y de siervos a sus hijos y a sus hijas. Y del mismo pueblo de Dios trataban a sus mismos, de su misma sangre, los trataban como esclavos, peor que sirvientes. Qué triste, ¿no? Dice, y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas. No tenemos dinero. Porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros, las hemos perdido o están empeñadas. Versículo 6, mire lo que hace un líder honrado y justo, temeroso de Dios. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Me enojé, dice. No es posible que entre el pueblo de Dios se esté haciendo eso. Versículo 7. Entonces lo medité, lo pensó, Señor, ¿qué voy a hacer? Fíjate, el hombre que tiene temor de Dios no es arrebatado y reacciona así inmediato, no, medita. Piensa lo que va a hacer. Usted piense antes de que haga lo que vaya a hacer, piénselo, medítelo y vea si está dentro de la voluntad de Dios y si no, ni se metan, no lo haga. Dice que entonces lo meditó y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. No, pues estaba bien asistida la asamblea porque ahí estaban todos los que estaban endeudados por el abuso de sus mismos hermanos judíos. No sé cuántos conocen al hermano Pablo Hunter, que por cierto hay que orar por él. Se cayó y está un brazo se lastimó. Pero él tiene más de 50 años aquí en México de misionero, y él me contó cómo es que llegó cómo es que Dios le habló para ser misionero acá. Dice que pues él era un hombre pues joven, y unos pastores le dijeron, Pablo, te invitamos a México, a una región aquí de Jalisco con los indígenas huicholes de misiones. Queremos invitarte. Y él dijo, sí voy. Dice, entonces llegamos y pues nos recibieron un grupo como de 60, 70 pastores huicholes, muy pobres allá en la sierra, acá por Mezquitic, todo eso. Dice, eran muy pobres. Entonces estos pastores gringos, así me dijo el hermano, aunque él es americano, dice, mira, les vamos a ayudar. Entonces esa noche predicaron y todo, y ya nos fuimos a dormir a una de las cabañitas que nos prestaron. Entonces yo ya venía muy cansado y yo me acosté a dormir, y mientras estaba ya a punto de dormir, los oí hablar, porque estábamos en la misma cabaña. Oí hablar a 3 de ellos, que estaban diciendo, bueno, vamos a ayudar a estos hermanos, a estos pastores. Dice, ¿cómo vamos a hacer? Dice, bueno, mira, les vamos a prestar a cada uno, les vamos a prestar 3,000 pesos. En aquel tiempo, pues todavía es una cantidad, pero hace más de 50 años, pues imagínate, ¿no? O sea, era aceptable pues la cantidad. Entonces dice, les vamos a prestar 3,000 pesos. Entonces otro dice, ¿y cuál va a ser el interés que les vamos a cobrar? Entonces dice, pues el 10%, dice otro. Entonces otro dice, oye, pero es mucho 10%, ¿no? Dice, no, pero a ver, ¿quién les ayuda? ¿Quién les ayuda? Entonces dice el hermano Pablo que él se levantó, estaba así en el suelo, y que les dijo, oigan, ¿de verdad quieren ayudar a los hermanos pobres? No les exijan interés. Además la Biblia dice que eso es prohibido. Tú cállate, porque tú no estás poniendo dinero. Nosotros somos los que lo vamos a ayudar. Y dijo, pues yo no estoy de acuerdo, dijo. Yo no estoy de acuerdo que ustedes vengan a lucrar con la miseria y con la pobreza de pastores pobres y de gente pobre. Pero les vamos a ayudar, sí, pero le están pidiendo intereses. Y le sacó esta y otras escrituras.
Y no le hicieron caso. Dice, mira, agarré mis cosas y me salí de ahí. Yo no puedo tener, yo no tolero esto. Y si me regresé a los Estados Unidos, y yo venía enojado. Y llegando a Phoenix, él es de allí, Phoenix, Arizona, dice, llegando allí Dios me habló y me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Qué viste? ¿Qué opinas de esto? No, no estoy de acuerdo, Señor. Y estoy muy enojado porque estos están lucrando con los pobres. Dice, pues yo te llevé para que vieras lo que están haciendo, porque yo te voy a mandar a México como misionero. Y tú sí les vas a ayudar. Miren, yo soy testigo, hermanos, de tantos años. Por sus manos pasaron literalmente en 50 años millones de dólares. Así literalmente, ¿eh? Porque en un tiempo a mí me tocó ser el tesorero y administraba el dinero. Y había entradas a veces de $20,000 mensuales de donativos que le daban. Bueno, yo fui testigo, hermano. ¿Cómo el hermano? Íbamos, Chuy también viajó bastante, mi hermano Carlos, Toño Ortiz. ¿Cómo íbamos a la sierra con la gente más pobre? Y llenaba su camioneta, ¿sí o no, Chuy? De víveres. Y estaban construyendo a veces sus iglesitas y no tenían techo. Y me decía, dales, Chuy, dales tanto para que terminen su techo. Hermanos, qué diferente, qué diferente. Y hoy este hombre, hermano Pablo, ya está muy ancianito, pero yo creo que en el corazón de Dios fue un hombre notable, así como Nehemías. Sigamos con la historia. Entonces dice, estoy en ¿qué versículo? En el 7. Les pregunta, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades, ahora Nehemías está hablando por él, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, nosotros mismos, dice, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros mismos. Y se quedaron callados, dice. Pues no tuvieron que responder. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban violando la palabra de Dios. Pero en el momento en que Nehemías les trajo de nuevo la palabra de Dios, hubo temor en ellos. Y vean la reacción. En este caso, la historia terminó bien, ¿eh? Mire, el versículo 9. Y dije, ¿no es bueno lo que hacéis? ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios? Para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Y fíjense lo que dijo Nehemías, quitémosles ahora este gravamen. ¿Qué está diciendo Nehemías? Vamos a perdonarles eso de los intereses. Vamos a quitarles todo eso. Pero Nehemías no estaba cobrándoles, obviamente. Pero él dice, quitémosles. Se incluye, somos del mismo pueblo. Versículo 11, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, y sus viñas, sus olivares, sus casas, y la 100ª parte del dinero que ya les habían cobrado, y del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y mire la respuesta, gloria a Dios, me gusta esta historia. Y dijeron, lo devolveremos. Vino el temor a sus corazones, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido, eso era una expresión muy judía, y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día en que me mandó el rey que fuese gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, dice Nehemías, abrumaron al pueblo. ¿Dónde he oído esa historia de que los gobernantes se enseñorean de la gente? Le exigen a todos impuestos y ellos no pagan. ¡Qué tremendos son! ¿No es cierto? Ellos, bueno, usted ya sabe la historia. Pero dice Nehemías,
Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Y mira el final de la historia. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Es una bendición, hermanos, caminar en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque te hace un hombre justo. ¿Están entendiendo? Te hace un hombre honrado. Y eso es de mucha valía ante Dios. El segundo beneficio o bendición de andar en el temor de Dios es que el temor de Dios siempre te llevará a lo bueno, siempre te llevará a lo santo, siempre, siempre, siempre. Salmo 19, versículo 9, ahí nos dice la razón del por qué siempre el temor del Señor nos llevará hacia lo bueno, lo santo, lo puro, lo limpio. Porque el Salmo 19:9 nos lo dice. El temor de Jehová, dice, es limpio, que permanece para siempre, o sea, es inalterable. ¿Qué significa el temor de Jehová es limpio? La palabra limpio, o sea, el temor que infunde Dios en nuestro corazón es con el propósito de guiarnos siempre hacia lo bueno, como a Nehemías, como a Job. Es para dirigirnos siempre hacia lo santo, hacia lo que es puro. Y la palabra limpio se traduce de un vocablo hebreo, tahor, que significa puro, limpio, pero es un vocablo que enfatiza una total ausencia de impureza, ausencia total de suciedad, ausencia total de contaminación. Entonces, un hombre, una mujer con temor de Dios no va a decir cosas como hoy suelen hacer los cristianos. ¿Sabe que el divorcio está siendo una constante en las vidas de muchos que están en las iglesias cristianas? Y mire cómo manejan el asunto, ¿eh? Ellos dicen, no, pues esta mujer me estorba para el ministerio. Dicen, entonces yo oré y Dios me dijo que me divorciara de ella porque me iba a dar una mujer que es así y va a servir al Señor. No me digas, compadre, no me digas que Dios te dijo eso. ¿De verdad tú crees que Dios habla de esa manera? En Malaquías dice, yo estoy contra aquellos que le dan carta de divorcio a su esposa. Porque Dios está en contra de eso. ¿Cómo te va a decir que te va a dar otra? Lo único que está sucediendo ahí es que como no tienen temor de Dios, no conocen a Dios, y luego lo peor dicen que Dios les dijo eso. No, hermano, no. El temor de Dios siempre nos va a guiar ¿hacia dónde? Hacia lo bueno, lo recto, lo santo, lo limpio. Nunca nos va a llevar hacia lo sucio, porque el temor de Dios, precisamente como es limpio, como consecuencia, si tú tienes temor de Dios, nosotros entonces somos guiados por el Espíritu Santo en ese temor hacia lo que es bueno, hacia lo que es justo, hacia lo que es limpio. ¿Sí me expliqué, verdad? Proverbios 4, versículo 20, nos habla algo de este asunto, de este punto. Dice así, Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. ¿Cómo no se aparten de tus ojos? Ni modo que las traigas escritas o no. Lo que pasa es que el temor de Dios nos evita ver cosas que no debemos ver. ¿Sí me explico? Por ejemplo, mire, muchos hombres y también mujeres están atrapados en la pornografía. Y lo que es peor, gente que va a las iglesias. Y lo que es peor, pastores, líderes de iglesias, prisioneros de la suciedad, de la inmundicia, de la inmoralidad. Hace unos años hicieron en los Estados Unidos una encuesta en eventos de varones, y estas encuestas arrojaron que más del 40% de los hombres cristianos ven pornografía. No tienen temor de Dios, o sea, porque el temor de Dios te va a evitar ver lo sucio, ¿me explico? Te va a evitar ensuciarte y contaminarte. Pero lo más triste son líderes, pastores, metidos en la suciedad,
Y luego se paran el domingo cuando predican, pues ¿de qué hablan? Por eso cuando un pastor no toca los temas de la Biblia, no habla de la santidad, de la pureza, de la obediencia, todo eso, algo anda mal. ¿Por qué evitan todos esos temas? Algo anda mal. ¿Por qué siempre su tema es el dinero y el éxito y todas esas cosas que ya sabemos? Algo anda mal allí. Entonces dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Estoy en el versículo 21. 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Mira, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Mira el 25. Tus ojos miren, ¿qué? Lo recto, lo justo, lo limpio. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Y quién está delante? ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Versículo 26. Examina la senda de tus pies. ¿Cómo caminas? Y todos sus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie, ¿de dónde? Del mal. Por eso el Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En el Salmo 34 también nos dice algo al respecto. Salmo 34, versículo 11. Dice así, venid hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, ya vinieron. Ahora oigan, dice, venid hijos, oídme, dice. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Cuántos desean vida? Y vida en abundancia. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Acuérdense que lo que sembramos, ¿qué? Cosechamos. Si sembramos por el Espíritu, del Espíritu segaremos paz. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos, ¿qué? Corrupción. Ahí está el asunto. Versículo 12. 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal. Ahí está. El temor de Dios nos aparta del mal. Dice, y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Cómo están tus relaciones entre tu familia? Con tu esposa. Hay familias donde el marido se acuesta en la sala y la esposa ya en el cuarto, porque están peleaditos y vienen a la iglesia. Y así duran hasta un año, 6 meses. ¿Dónde está el temor? O sea, les entra por aquí, les sale por acá. Y luego se quejan de las consecuencias de las amarguras y de los pleitos. ¿Por qué, Dios mío? ¿Cómo por qué? El temor de Dios, como es limpio, siempre te va a guiar a hacer ¿qué? Lo bueno, lo justo, lo recto. Esas son bendiciones de Dios, ¿sí o no? ¿Qué bendición es caminar en el temor de Dios? Porque entonces nos lleva precisamente a eso, hacia lo bueno, hacia lo santo, hacia lo justo, hacia lo recto. Nos transforma y nos hace hombres íntegros, honrados, mujeres de Dios. Número 3, tercer beneficio o bendición. El temor de Dios te dará una larga vida. Pero una larga vida no llena de sinsabores siempre, ¿verdad? Hay gente que está tan amargada de la vida que se quitan la vida. Hay gente que está tan amargada de cómo le ha ido en la vida que no creen en Dios, blasfeman de Dios. Si Dios existiera, ¿por qué me pasa esto? Dicen. Y viven unas vidas. Yo creo que el perrito que tengo en mi casa vive más feliz que mucha gente. Porque ese perrito que tengo en mi casa no es maltratado. Fíjate qué cosa, la Biblia dice que el justo aún sabe que los animales tienen sentimientos.
también sienten. Eso dice la Biblia. Y hay cristianos que maltratan hasta la mascota. ¿Cómo no van a maltratar a la señora? Si patean al gato, patean al perro, no le dan de comer, no le ponen agua. En tiempo de calor, una semana, ay, no le he puesto agua al perro. Imagínate que Dios te detuviera así. No, es que parece así como, ay, ¿qué está diciendo el pastor? No. Eso es lo que estoy diciendo. Aún en esos detalles se ve. O sea, si tú no eres capaz de tener cuidado de un perro o de una persona, menos del perro. Si tú no tratas bien a tu esposa, a tus hijos, ¿cómo vas a tratar bien al perro? Sería el colmo que los hay, de quienes maltratan a la esposa y a los hijos y tratan bien al perro. Proverbios 10, versículo 27, larga vida, pero no solo una larga vida llena, hay pruebas, hay situaciones, hay aflicciones, pero también hay momentos extraordinarios con Dios en esa larga vida. ¿Cuántos quieren una larga vida? Cuando yo escucho a alguien que dice, no, yo no quiero morirme de viejito, porque ay no, que quién sabe qué onda con ese. Proverbios 10, 27, mira lo que dice aquí. Porque si tú caminas en el temor de Dios, ve esta bendición. El temor de Jehová aumentará los días. Entonces, si tú caminas en el temor de Dios, esta es una bendición. Dice, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Cómo mueren todos los que andan en el narco y andan en esas cosas? ¿Cómo mueren? ¿Cuántos muertos ha habido este año? Y la mayoría son hombres entre los 20 a los 40 años. Más de eso no. Porque después de los 40 como que ya empiezan a pensar mejor. Con más prudencia, con más sabiduría. Dicen, no, ¿para qué me meto en eso? Terminar así. Es más, a ellos, algunos, eventualmente cuando los entrevistan, dicen ellos, yo sé que pronto me va a tocar a mí. Fíjate, ellos saben. Yo sé, dice, porque estas cosas así son. Me metí en esto, pues ni modo. Pero el que anda en el temor del Señor, Jehová, Dios le aumentará los días. Mira, en Job 42, 16, bueno, Job tuvo unas pruebas bien duras, ¿verdad que sí? Se le murieron sus hijos, perdió sus posesiones, pero como era un hombre temeroso de Dios, perfecto, recto y apartado del mal, y él nunca blasfemó en contra de Dios, Dios lo bendijo. Mire cómo terminó Job sus días. Job 42, 16. Después de esto vivió Job 140 años. O sea, ¿cuántos tenía allí? Se me olvidó sacar el dato. Pero después de esto, de su aflicción, todavía vivió 140 años. Ahora, mire esto que viene a continuación. Y vio a sus hijos. ¿Cuántos han visto a sus hijos? Sí, pero dice después, y a los hijos de sus hijos. O sea, vio a sus nietos. ¿Cuántos ven a sus nietos ahora? A ver, levanten la mano los que ven a sus nietos. Pues es una bendición ver a los nietos, ¿no? ¿Sí? Pero mira lo que dice, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. O sea, los tataranietos. ¿Cuántos tienen tataranietos? Levante su mano alguien que tenga tataranietos. ¿Habrá alguno? No. O sea, los tataranietos son... Mira, son tus hijos, ahí eres padre, y luego son tus nietos, allí ya te hiciste abuelo, segunda generación, y luego tercera generación son los hijos de tus hijos, es la tercera, y la cuarta son los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. ¡Ay, hijos! ¿Cuántos hijos? Ahora, yo quiero que piensen un momentito en esto. El viejo Job, mira el versículo 17, y murió Job viejo y lleno de días. Esa frase, ¿sabe qué significa? Lleno de días significa en sus 5 sentidos, en una plenitud maravillosa, hermano, de ver a sus hijos y luego a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. Yo me lo imagino sentado ahí, ¿verdad? Y mirándolos a todos, a ver la foto. No, pues esta
plataforma no nos alcanza, hijo. Pues vámonos afuera de la casa. Imagínate ahí sentadito el viejito Job. Y no se ve, según lo que dice, no se ve que era un viejillo testarudo, terco y hablador. Hay una mala fama que tienen las suegras, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de la mala fama que se dice que tienen los ancianos cuando llegan a esa edad de la senectud. Cuando rebasan ya los 60, que es cuando entran en la senectud, 60, 70, 80, dicen que se vuelven como los niños. ¿Será cierto? Que se vuelven tercos, necios. Tómate tu cocol, mamá. No me lo tomo. ¿Y que yo qué se ve qué? Mire, viejita linda. Con amor, cariño pastoral. Le digo algo a los ancianitos de la iglesia, porque aquí veo algunos. No sé de esos viejitos cascarrabias. De esos viejitos y de esas viejitas tercas, gruñonas. Piensa en Job. Camine en el temor de Dios y usted va a terminar de esa viejita, como a principios de enero sacaron un reportaje de una viejita aquí de Sayula, no sé qué, aquí en Jalisco, de más de 115 años. Y esa ya dice, estos son mis nietos, mis chicos, mis nietos, mis bisnietos y quién sé cuánta cosa. Y la viejita con una lucidez, pero ¿saben qué me llamó la atención? ¿A qué se debe? Fíjense lo que dijo, ¿a qué se debe? ¿Usted a qué cree que se debe que usted termine así sus días? ¿Usted es feliz? Yo soy muy feliz. Dice, porque yo creo en Dios y respeto a Dios. Toda mi vida, a mí mis padres me enseñaron a amar a Dios. Así dijo la viejita. Así es que, viejitos, déjenlo terco, ¿ok? Compórtense ya como hombres maduros, ¿sí? Pero sabios. Y así es como se ve a Job, un hombre sabio, viejo, sabio, y se murió. ¡Qué tremendo! Yo sí quisiera estar así. A veces hablamos, Toño y yo ya estamos reconociendo que vamos para allá. Porque a veces hay situaciones que se van presentando en la congregación. Y a veces hay gente que dice, pastor, ¿qué hacemos con mi papá? Es real esto, ¿eh? ¿Qué hacemos con mi mamá? Pues está bien terco mi papá. Bueno, mira, respétalo, sigue siendo tu papá, trata de sobrellevarlo con mucho cariño, amor, pero también vamos a hablar con el viejito de tu papá, para que también agarre la onda. Él viene aquí, sí, aquí viene. Bueno, entonces aprovecho para decirles a todos los viejitos, ¿verdad? Que agarren la onda y que se porten como gente sabia, temerosa de Dios, amén. Entonces hablamos Toño y yo y decimos, yo le digo, yo oro al Señor, y es real esto, que si Él permite que lleguemos a la ancianidad, que seamos viejitos afables. ¿Conoce viejitos afables? Así que tú les ves el rostro, así bien tranquilos. Miren, mi papá murió a los 75 años y era un señor tan afable. Los que lo conocieron no me dejarán mentir. Era un hombre estaba hablando con un pastor hace unos días que conoció a mi papá y dice, fíjate, extraño a tu papá cada vez que vengo, porque él no es de aquí. Y si yo platicaba con él, me encantaba hablar con tu papá, me decía. Un hombre sabio. Un hombre que amaba a Dios. Es otra cosa eso. Entonces yo le decía a Toño, yo oro que si llego a ser un anciano, a lo mejor tengo que retirarme del pastorado, qué sé yo, porque pues, no siempre miren, esa sillita que está aquí. Bueno, esta fue una aportación de Roberto Evans, del pastor que predicó hace 8 días, ¿no? Y apenas tiene 56 años, pero no está viejito, pero él trae un problema en la rodilla. Y dijo, oye, mira, me da pena, pero es que no puedo estar mucho parado. ¿Puedes poner un banquito? Le digo, sí, ¿cómo no? Entonces cuando ya lo vi que él de pronto así se sentaba y hablaba así, yo dije, ese banquito llegó para quedarse. Ya se quedó allí. Pero va a haber un momento en que ya ni el banquito.
Pero yo sí quisiera ser de esos viejitos. Mi madre es una ancianita de 86 años. Mira qué linda viejita. De verdad, en serio. Pero hace algunos añitos empezó y... Entonces yo le dije, mamá, yo hablé con ella. Le dije, mira, aquí voy a hablar no como tu hijo, no como el pastor. Le dije, mira, mamá, tómate tu cocol, tómate tus medicinas, porque, ay, hijo, ¿se está tomando la medicina? No, a ver, venga para acá. Y la abrazo y la apapacho y le doy besitos y la agarro. No, mire, mamá, y le empecé a decir, se empezó a tomar su medicina y empezó a mejorar. ¿Cómo se siente, mamá? Oiga, a sus 86, ya va para 87, creo. Ahí anda la viejita. Y con sus nietos. Y cuando nos juntamos la familia se sienta así y los ve, está así. Bien linda la viejita. Así es que viejitos, terminan bien sus días, ¿no? No todos amargados. Porque el temor de Jehová, ¿qué? Aumentará los días. Pero buenos días, ¿eh? Cuarto beneficio, cuarta bendición. El temor de Dios te aparta de los lazos de la muerte, o sea, de tropezar y traer unas consecuencias de muerte, no solo muerte física, prematura, sino daños y consecuencias terribles. Proverbios 14:27. Proverbios 14:27. Mira, aquí está. El temor de Jehová es manantial de vida. ¿Qué es un manantial? Donde brotan aguas continuamente, ¿no? ¿Has bebido agua de un manantial? Es delicioso, ¿a poco no? Dice, el temor de Jehová es manantial de vida, o sea, es algo que siempre está brotando, sales por años y ahí está. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida, siempre produce vida, para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Y en qué sentido es esto? Vamos a Proverbios capítulo 5, versículo 1. Déjenme hacerles una pregunta. Algunos no me la tienen que contestar, nada más dejámoslo allí, pero ¿cuántos de ustedes han sido afectados directa o indirectamente por un familiar, o puede ser el caso de alguno, por amigos, por tíos, por primos, sobrinos, hijos, que se meten en adulterio? ¿Has sabido algún caso? ¿Sí? Indistintamente, directa o indirectamente, afectan a todo mundo. Y a esto se refiere aquí, Proverbios 5, ¿sí? Cuando dice que el temor de Jehová es manantial de vida y te aparta de los lazos de la muerte. Proverbios 5:1 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol o a la sepultura. Vamos hasta el versículo 20. Aquí está la exhortación. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Wow. Pero déjenme ponerles un ejemplo de un hombre llamado José. Vayan a Génesis 39:1. José, uno de los hijos de Jacob que fue vendido, ¿recuerdan? Era el más pequeño de todos. Precisamente por envidia le hicieron todo eso, pero Dios estaba detrás de todo, para a la postre beneficiar a la descendencia de Jacob o de Israel.
Pero vamos a ver este episodio en la vida de José, Génesis 39:1. Vamos a ver el lado, o sea, cómo el temor de Dios guardó a este joven precisamente de cometer adulterio. Dice Génesis 39:1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, o sea, principal, un capitán de la guardia, varón egipcio, un hombre rico, distinguido, respetado, lo compró a José de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Fíjense cómo en medio de la prueba Dios estaba con él. Eso es lo que Jesús dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confíen, o sea, confíen en él. Él dijo también: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y eso se refiere en los días buenos y en los días no tan buenos. Y José estaba en una tribulación, aquí estaba de esclavo. Pero Dios estaba con José, dice, versículo 2. Y fue varón próspero. ¿En qué sentido? Veamos. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿En qué sentido se dio cuenta? ¿O por qué se dio cuenta? Dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, todo lo que José hacía en la casa de Potifar era bien hecho. Y estaba produciendo incluso su hacienda, todo era cuidado, todo era prosperado por causa de José. Miren el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos, o sea, a favor, y le servía. Entonces dice, Potifar le hizo mayordomo de su casa, o sea, el encargado, el gerente general allí de su casa. Y le entregó en su poder todo lo que tenía, y era un hombre bastante rico, y le dijo, aquí está José, tú me vas a administrar todo. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Fíjate, José era un hombre que andaba en el temor de Dios, y Dios lo bendecía en las dificultades, pero a la vez era una bendición para todos los que le rodeaban. ¿Cuántos quieren ser bendición? Esa fue la promesa de Deuteronomio 28. Te bendeciré y serás bendición. Pero qué triste cuando alguien ve llegar a algunos y dicen, aguas, ahí viene hazte como que ahí nos vemos. O como que te haces que no lo viste. ¿Por qué? Porque no es gente que te bendice, que te edifica y le sacas la vuelta. ¿De cuáles eres tú? Es gente que que los demás cuando te ven dicen, ay, aquí viene fulanita. Hola, ¿cómo estás? Porque eres una mujer temerosa de Dios, sabia, prudente, etcétera, etcétera. ¿Cómo vives? Mejor léanos la Biblia, hermano. Bueno, se las leo. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Entonces dice, estoy en el versículo 5. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. ¿Quién era el bendecido? Potifar. Y las posesiones de Potifar, y era un egipcio. Dice, así en casa como en el campo. Ven, o sea, tenía tierras y todo era bendecido. Versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y dijo, no, José, aquí está. Y con él, dice, con José no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia, era un hombre apuesto, versículo 7. Aconteció después de esto, mire, aquí viene el punto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Nunca falta una loca, nunca falta una desvergonzada, nunca falta una mujer sin escrúpulos. Mujeres, digan amén. Mujeres, respeten al varón. ¿Saben cuál es una manera de faltarle al respeto a un varón? Cómo se visten. Ahí está uno ofendido.
No, es verdad, ya en algún momento. Yo no me considero un predicador de tendedero, porque hay predicadores que siempre se la pasan hablando sobre el vestido de la mujer. No, eso no, el evangelio en realidad es muchísimo más que aretitos y vestiditos y todo, pero sí habla la Biblia al respecto. Pero eso no es todo el evangelio, no, hombre, olvídenlo. Pero algún día tocaremos ese punto, pero les estoy diciendo la verdad. O sea, tú ofendes a los hombres en tu manera de vestir, o los respetas en tu manera de vestir. Tú métete un pantalón así con calzador, con una blusa aquí donde se te ve el ombligo, y tú estás faltando el respeto a los varones. Y de eso hay un montón, y también en las iglesias. Aquí a mí me da vergüenza cómo algunos de ustedes se visten, en serio. Es más, el domingo pasado, deliberadamente yo rehusé saludar a una mujer. Su vestimenta dejaba mucho que desear. Y me vio así, hola, pastor, y yo me di la media vuelta. Y si me dice, ¿por qué me dio la media vuelta? Yo le voy a decir por qué. En ese momento no era propicio porque estaba con otras personas. No falten al respeto, tengan temor de Dios, mujeres, como corresponde a mujeres de Dios. ¿Cuántas dicen amén? Tampoco me vean así. Yo les estoy diciendo de parte de Dios, ya cada quien. Pero bueno, aquí estaba una mujer loca, sin escrúpulos. Dice, ¿y qué le dijo esa mujer a José? Acuéstate conmigo, fíjate nomás. Ahora, el hombre en el mundo, ¿qué dice? Todavía las puedo, dicen. Todavía hasta se jactan los torpes. Y luego llegan al otro día a la oficina, al trabajo, al negocio, y todavía se jactan. No, chiste, para que veas que yo todavía. ¿Todavía qué, tonto? Ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Pero algunos dicen, ¿a quién le dan pan que llore? Se tragan el pan y al rato están llorando porque la señora, los hijos se dieron cuenta. Y al rato ya no saben qué hacer. ¿Cuántos han perdido su familia? No levanten la mano, pero ¿cuántos que están aquí perdieron su familia por eso? ¿Verdad que es un pan amargo? Entonces no digan que quién le dan pan que llore. Hay de pan a pan. Versículo 8. Vean esto, quiero que le pongan atención. La mujer le dice, duerme conmigo, versículo 8. Y él no quiso. ¿El qué? No quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. O sea, José está diciendo, mira, me entregó todo, me dijo, aquí está mis tierras, aquí están los graneros, aquí está el dinero, aquí está, tú vas a administrar todo, puedes hacer lo que quieras, pero con mi mujer no te metas, Eso fue lo que le dijo. ¿Cómo pues, dice José en el versículo 9, cómo pues haría yo este grande mal? Pon atención a esto. Ve la conciencia que tenía José. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Eso, mis queridos hermanos, se llama un hombre temeroso de Dios. Y de la señora, ¿para qué te cuento? Versículo 10. Allí no paró el asunto. Hablando ella a José cada día, o sea, lo asediaba. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, su trabajo. Y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Más vale decir aquí corrió que aquí quedó. ¿Y cuántos quedaron ahí? Un montón. Y esa es la historia de, casi de todos los días. Y ¿sabe una cosa? En las iglesias, estoy hablando de las iglesias ahora, en este momento, de señoras que se vienen a quejar, oiga, mi marido anda coqueteando con una, ¿qué hago?
A ver, ¿dónde está tu marido? Ya le fuiste a decir. Como dijo palabras del predicador de hace 8 días, Roberto Emmons, no seas bruto. Así decía, ¿verdad? Entonces yo dije palabras de él. Es que hay cada hombre que, bueno, no sé si llamarle hombre. Porque por allí a un hombre famoso le preguntaron que por qué él no andaba con muchas mujeres como los artistas y los deportistas, y él dijo, no, dice, ¿cómo? Dice, yo no tengo, dijo. No, pero pues a ti tú eres un hombre apuesto y con dinero y las mujeres te han de desear. Las locas andan en todos lados, dijo. No, y para tener muchas mujeres, dice, cualquier perro hace eso. Así dijo, y no es ni cristiano el tipo. Imagínate. Entonces, llamarles varones, porque varón en el estricto sentido de la palabra es mucho más que ser del género, o sea, como hombre, ¿verdad? No, es mucho más que eso. Proverbios 6:32, mira lo que dice. El que comete adulterio es falto de entendimiento. O sea, un tonto. ¿Qué más? Corrompe su alma el que tal hace. Y mira el 33, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Escuchen bien, no pienses en el momento, cuando estés ahí en la tentación, porque todos indistintamente, de una u otra manera somos tentados, ¿sí o no? Todos. No pienses en el placer que te pueda causar en ese momento una situación así. Trata de pensar en las consecuencias que vendrán si tú haces eso. Pero el temor de Dios te va a librar. Eso es una bendición. Terminar tus días viejo y lleno de días como Job, y estar sentado allí y celebrar tus 50 años de matrimonio, y ya estás allí todo viejito, y decirle a tu esposa, yo te he sido fiel por toda la vida. Y que tu esposa diga, yo también le he sido fiel a este hombre, y todos tus hijos alrededor y tus nietos, y viendo ahí un ejemplo tremendo. ¿No lo creen así? Eso es una bendición de Dios a los que andan en el temor de Dios. Están muy serios. Vámonos rápido. El quinto beneficio: el temor de Dios te librará del juicio que vendrá. Porque acuérdense que va a venir el fin del mundo, ¿sí o no? Pero el temor de Dios nos va a guardar. Mira, en Hebreos 11:7 dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué hizo Noé? Preparó el arca en un tiempo cuando todavía no llovía, que la tierra se regaba con un vapor, dice en el Génesis. Entonces Dios le dijo, voy a destruir el agua por diluvio, van a ser abiertas las compuertas del cielo. Y Noé dijo, o sea, va a caer agua del cielo. Nunca lo había visto así, porque no era todavía no había ese fenómeno natural. Pero Dios le dijo, tú hazte un arca. Y por temor a Dios, a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios, ¿qué hizo Noé? Preparó el arca. ¿Y qué sucedió? Se salvó. Entonces, aquí me enseña que el temor a Dios, caminar en el temor de Dios, me libra del juicio venidero. Y el arca es Cristo. Es un símbolo de Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Permanezcan. Número 6, penúltimo. Sexto beneficio, bendición. El temor de Dios te va a añadir, esto es un pilón. 3 cosas en uno solo. 3 en 1. Proverbios 22:4. Ya ve que hay predicadores que se la pasan hablando de la prosperidad y todo eso, y su énfasis es la obtención de riquezas. Dios sí bendice materialmente a algunos, pero veamos a quiénes. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida. Mire, 3 cosas, 3 en 1.
Riqueza, aquí está hablando de cosas materiales. Pero no para amontonar, como el necio aquel de la parábola, ¿se acuerdan? Dice, voy a amontonar, voy a hacer los graneros más grandes, míos. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has amontonado, ¿de quién será? Pero ahorita vamos a ver que a Job lo prosperó el Señor, hombre temeroso de Dios, pero él daba, repartía. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración. O sea, el pago de la humildad, pago entre comillas, obviamente, ¿no? De la humildad y del temor de Jehová. ¿Qué es una consecuencia de andar en el temor de Dios? Riqueza material, o sea, Dios te va a bendecir. Honra, o sea, Dios te va a honrar. Y vida, Dios te va a dar una vida larga y abundante, llena de paz. Y vamos rápidamente a Job 42. Ustedes recuerdan que Job perdió a sus hijos y perdió sus posesiones, ¿se acuerdan? Pero Job no pecó. No recriminó a Dios, no acusó a Dios, tuvo temor de Dios y dijo, no, yo callo, no digo nada y yo sigo adelante. Pero vamos a ver cómo termina Job. Ya leímos en el mismo capítulo que terminó viejo, lleno de días. Pero mire lo que sucedió aquí, Job 42, 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. O sea, de como él estaba, Dios lo bendijo al final. Ahí está claro. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Qué es eso, oiga? 14,000 ovejas. Esto sí es un tremendo rebaño. 14,000 ovejas. Imagínate las ovejitas multiplicándose. Y tener 14,000 ovejas, hermano. Es bastante, ¿no cree? ¿Qué más dice? 6,000 camellos. Un camello equivalía a un auto hoy. Porque el camello era apreciadísimo en aquellos tiempos como un medio de transporte aguantador. Era como un Volkswagen aguantador. Imagínate 6,000 camellos. Hasta para equipar a un ejército. Y cada camello costaba mucho dinero. 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 yuntas. ¿Se acuerdan el de la parábola que tenía 5? Dijo, tengo 5 yuntas de buey y voy a ir a probarlas. Se creía mucho con 5. Es como el que no tiene auto y de repente trae su carrito y ya se cree mucho porque trae su carrito. Y luego hay quienes pueden tener 3 carros y se creen mucho, pero hay quien tiene una agencia. Y este tenía una agencia. ¿Entienden? O sea, qué increíble. 1,000 yuntas de bueyes. Una yunta de buey equivalía como un tractor. ¿Se imaginan cuánta tierra no podía trabajarse con 1,000 yuntas de bueyes? Era un hombre rico, hermano. Y todavía dice, 1,000 asnas. O sea, animales de carga. Para cargar toda la cosecha. Versículo 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Ándale. 10. Después de los que perdió, Dios le dio 10. Dice que herencia del Señor son los hijos. Versículo 14. Llamó el nombre de la primera, o sea, de las 3 hijas, Gemima. El de la segunda, Cesia. Y el de la tercera, Keren. Así es que usted tiene aquí el trío de Job. Pues esos nombres están preciosos. ¿A poco no? Así es que las que van a tener niña, ahí, agárrense de ahí. Versículo 15, miren lo que dice. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y mira, diferencia del rico insensato de la parábola. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Imagina al viejito ahí todo rico, bendecido, con paz, con mucha vida en sus 5 sentidos. Y Dios lo había prosperado y veía tanto camello, tanta oveja, tantas yuntas de bueyes, tanta tierra. Y digo, ¿saben qué? Esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Y empezó a dar, a repartir. Cuando Dios bendice a uno que anda bajo el temor de Dios, es para dar, no para amontonar. Y terminamos con el 7º beneficio. El temor de Dios es y será un tesoro en tu vida. Camina en el temor de Dios y es como un tesoro.
Que en cualquier situación apremiante tú vas y tomas de ahí para sustentar tus gastos. Un tesoro. Isaías 33:6 dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia. Ay, reinarán en tus tiempos. Qué bonito se oye, ¿no? Reinarán en tus tiempos la sabiduría, uy, y la ciencia, o sea, el conocimiento. Y abundancia de salvación. O sea, empezarán a salvarse tus hijos, tus primos, tus tíos, ¿cuántos están ya en ese proceso? Tus abuelos, tus vecinos. Abundancia de salvación. Y luego dice, el temor de Jehová será ¿qué? Su tesoro. Eso es lo más preciado que podemos tener, hermanos. Como herencia de Dios, su tesoro. No tanto las riquezas materiales, porque esas nos vamos y las dejamos. Pero lo otro, eso queda para la eternidad. Y concluimos con esta grandiosa promesa, que es el versículo que leímos al principio, Jeremías 32:38. Jeremías 32:38. Miren esta promesa. Esta es mi oración para esta congregación y mi deseo como pastor para cada uno de ustedes. Jeremías 32:38, aunque todavía no entramos al tiempo de Navidad ni a Año Nuevo. Este es mi deseo para ustedes. ¿Ok? 32:38 dice, y me serán por pueblo, dice el Señor, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino. Un corazón. Aquí significa un corazón nuevo, ¿sí? Una nueva naturaleza. Y un camino. ¿Cuál camino? ¿Quién es el camino? Jesús. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. ¿Cuántos quieren eso? Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos. ¿Cuántos quieren la bendición para sus hijos? Después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que se consumó con Cristo. Y no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Yo no quiero otra cosa más que eso. Si me da lo otro, está bien. Si no, está bien. Yo quiero esto. Amén. Porque tengo una herencia ahí en el cielo que me está esperando. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos nuestra delicia. Y tu palabra ciertamente, Señor, es dulce, pero a la vez es amarga. Es tierna, pero a la vez es como martillo que rompe la piedra, quebranta la roca. Pero tu palabra, Señor, es la única que nos puede infundir el temor. Tendremos temor de Dios. Tendremos temor del Señor. Tendremos temor del Señor. Pues el temor al Señor vence al enemigo. Tendremos temor del Señor. Seguiremos a nuestro Señor. Seguiremos a nuestro Señor. Pues al seguir al Señor nos da sabiduría. Seguiremos a nuestro Señor. A nuestro Señor.
temor del Señor. Tendremos temor del Señor. Buscaremos la palabra de Dios. Buscaremos la palabra de Dios. Buscaremos la palabra de Dios. Pues su palabra es poderosa y eterna. Buscaremos la palabra de Dios. Buscaremos la palabra de Dios. Aquel que se goza. Aquel que se goza en la palabra del Señor. Bendecido siempre será. Pues Dios siempre estará con los que le temen. Así que tendremos temor del Señor. Tendremos temor del Señor. ¿Cuántos desean vivir bajo el temor de Dios? Que vengan tiempos de arrepentimiento, tiempos de buscar de su gloria, tiempos de verdadera santidad en la iglesia de Dios, buscando la palabra, buscando de su presencia. Tendremos temor del Señor. Dilo. Tendremos temor del Señor, pues el temor al Señor vence al enemigo. Tendremos temor del Señor. Tendremos temor del Señor. Seguiremos a nuestro Señor. Seguiremos a nuestro Señor. Pues al seguir al Señor nos da sabiduría. Seguiremos a nuestro Señor. Seguiremos a nuestro Señor. Aquel que se goza. Aquel que se goza en la palabra del Señor. Bendecido siempre será. Pues Dios siempre estará con los que le temen. Así que tendremos temor del Señor. Tendremos temor del Señor. Tendremos temor, dilo otra vez. Tendremos temor del Señor. Tendremos temor del Señor. Tendremos temor del Señor. Tendremos temor del Señor. Tendremos temor